Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Estoy asustado. En todas las pantallas del mundo apareció un mensaje: escóndete. Me quedé mirando mi teléfono confundido. El resto del grupo estaba metido en la partida de Monopoly. Juro por Dios que si caes en mi propiedad y no me pagas, literalmente te mataré, dijo Evelyn con furia. Daniel tiró los dados. Vamos, solo necesito un 4. Intenté comprenderlo. Solo una palabra en mi pantalla, texto negro sobre fondo blanco, una fuente bastante clásica. Escóndete. Toqué, con cierta impaciencia, el costoso rectángulo negro. El texto no desaparecía. ¡Arturo!, llamó Evelyn, como un profesor reprendiendo a su alumno. Tienes una maldita adicción al celular. Juega a juegos de mesa como un adulto normal, por favor. Sí, lo siento. Unos cuantos toques desesperados en la pantalla, y luego me puse a mantener pulsado el botón de encendido un buen rato. Con la mano libre, agarré el dado. Saqué un 3 y me salió el ferrocarril. Tras pensarlo 2 segundos dije: no, que le den al ferrocarril. Claro, no éramos animales. Si alguien no quería comprar una propiedad, no había problema. Nada de subastas ni tonterías. Reglas de la casa. De vuelta al teléfono, Mateo, a mi izquierda, tomó los dados y se preparó para arrastrar su patético zapatito por la puerta de salida y cobrar sus $200. Un minuto con el botón de encendido no sirvió de nada. Estábamos entrando en territorio de reinicio de fábrica. Consideré pedirle prestado su computadora a Daniel para buscar en Google qué demonios había sido eso. En ese momento, sentí que el apartamento retumbaba, aunque solo fue por una fracción de segundo, como si estuviéramos al borde de un terremoto. Me tensé brevemente. El ruido de fondo del televisor, seguido de un leve sonido de parpadeo en la estática. Daniel fue el primero en levantarse. No, dijo hablando despacio, como para no alertarnos. No creo que haya sido un terremoto, ¿verdad? Examinó el televisor, confundido por el apagón. Revisó los cables. Me enfrenté al triste y probable estado de mi teléfono y a esa palabra extraña que me miraba fijamente. Maldita sea, eso es jodidamente raro, escuché a Mateo decir, medio riendo. En ese momento levanté la cabeza. ¿Qué pasa?, pregunté para ver cómo Mateo me miraba con el teléfono. Su pantalla de inicio también había sido reemplazada por texto negro sobre blanco. Escóndete, también decía. Evelyn, tan antitecnología como es, había aprovechado este respiro para responder rápidamente a los largos mensajes pendientes. ¿Qué demonios?, dijo. ¿Qué es esto? Ante mi mirada confundida, giró su teléfono para mostrarme lo que pasaba. El suyo decía lo mismo. Me puse un poco nervioso. Daniel, ¿dónde está tu teléfono?, le pregunté. Seguro que está en alguna parte, dijo sin dejar de manipular el televisor. Probablemente, no por culpa de sus intentos de solucionar el problema, el aparato volvió a la vida, con la luz roja de encendido en la base parpadeando sin parar. Fue justo cuando apareció un mensaje sencillo en la pantalla grande. ¿Que me esconda?, preguntó Daniel, tomando el control remoto y presionando los botones para cambiar la pantalla, pero no se registraba nada. Amigo, le hablé. Se dio la vuelta, le enseñé mi teléfono. Mateo y Evelyn mostraron los suyos. Eso es... Volvió a mirar el televisor, luego a nosotros otra vez. Espera, ¿cómo es posible? ¿Eso es una alerta de terremoto?, preguntó Mateo. Supongo, pero es una notificación push, ocupa toda la pantalla. Daniel frunció el ceño. Y aparte, está en diferentes plataformas. ¿Nos habrán hackeado?, pregunté. Se encogió de hombros. Es un truco un poco raro, ¿no creen? ¿Quizá un experimento de gobierno?, Mateo preguntó otra vez. Me vino un pensamiento. Fui al balcón y abrí la puerta corrediza y salí. En las torres vecinas, la mayoría de las unidades tenían las persianas bajadas y las cortinas cerradas. Sin embargo, en las pocas que no tenían persianas, me sentí como aquel tipo de la ventana indiscreta. Había desconocidos mirando perplejos sus teléfonos, sus computadoras. Apenas si podía ver lo que se mostraba en pantalla, pero mostraban el mismo fondo blanco con texto encima. Lo que yo veía
lo veían todos los demás. Mis amigos se unieron a mí en el balcón. Sea lo que sea, al menos ha llegado hasta aquí, dije. Miré las calles de la ciudad. La mayoría de la gente allá abajo estaba atrapada en una situación similar, paralizada, con la cabeza pegada a sus dispositivos. Supongo que no tenemos nada para llamar a la policía, ¿verdad?, preguntó Mateo. Estoy seguro de que son conscientes, le respondí. Tal vez deberíamos esperar a que lo arreglen, ¿no creen?, dijo Daniel. Asentí, y aún así, noté que Evelyn estaba un poco perturbada. ¿Qué pasa, amiga?, le pregunté. Quiero decir, ¿deberíamos hacerlo?, preguntó ella. ¿Hacer qué?, Daniel respondió. Escondernos, respondió ella. ¿Escondernos de qué?, dijo Daniel. No lo sé. Bueno, ya estamos en mi apartamento, seguro que eso es suficiente, ¿no crees? Hubo una pausa en ese momento. No perdamos la cabeza, continuó Daniel. Es una locura, pero no es bueno, no es como esconderse, ¿verdad? Mateo chasqueó los dedos como si le hubiera llegado una idea. ¿Y si es marketing viral, como para una película?, preguntó Mateo con la necesaria pero involuntaria ligereza. ¿Hackear nuestros teléfonos para no poder usarlos? No sé si eso está dentro del ámbito legal, dije, y luego volviendo la cabeza hacia Evelyn. Pero, ¿escondernos? En ese momento, Evelyn regresó al interior y se puso a explorar el apartamento de Daniel con atención. ¿Qué haces?, preguntó Daniel. Siguiéndola, Mateo y yo también lo hicimos. No me importa si parezco estúpida, podría ser una advertencia, quizá algo esté pasando, dijo ella. Básicamente estamos en una caja dentro de otra, dijo Daniel. Estamos bien, Evelyn, no te preocupes. Pero la maldita cosa, señaló la tele y luego su teléfono. Dice escóndanse, quizá sea así de literal. Ella continuó explorando y finalmente se decidió por el armario corredizo de la habitación de Daniel, lo mejor que pude encontrar en sus 55 metros cuadrados. Me conformo con esto, a menos que creas que hay algo mejor, dijo ella. Ella entró arrastrando los pies, pasando junto a la ropa colgada, abriéndose paso hasta el fondo para hacer espacio. Voy a cerrar la puerta pronto y si de verdad son mis amigos, vengan conmigo. Hubo un silencio incómodo hasta que Mateo intervino primero. Quiero decir, supongo que es bueno estar seguro, ¿no? Lo pensó un segundo y luego entró con ella. Ustedes se pueden dar el lujo de reírse de mí para siempre si soy tonta. Todos ganan, ¿no creen?, gritó ella mientras Mateo se acomodaba a su lado. Eso por supuesto que era un argumento convincente. A regañadientes lo seguí, arropándolo debajo de la ropa de Daniel. Aún había espacio para él en su propio armario. ¡Ay, carajo!, exclamó, uniéndose al último y cerrando la puerta para introducirse en la oscuridad. Regresé a mi teléfono, todavía esa fuente clásica, todavía ese mandato. ¿Cuánto tiempo tenemos que quedarnos aquí?, preguntó Daniel. 5 minutos, dijo. Está bien. Y luego nos sentamos en silencio por un rato. El tic-tac lejano del reloj en la sala de estar hace bajar un poco la presión arterial. Todo parecía tonto, incluso un poco divertido. ¿Recuerdan ese día cuando fuimos a acampar?, preguntó Mateo. Claro que lo recuerdo. Evelyn creyó ver un oso, dijo Mateo riéndose. Un oso y su cachorro, claro. Estaba oscuro, parecía que había osos, dijo ella, riéndose a medias. Yo también escuché ruidos. Chicos, ya estamos aquí, cállense. Así que comprometámonos con nuestra parte, antes de que nos atrape el muñeco del conjuro o algo así, dijo Daniel, sorprendentemente, sin amargura. Mantuvimos nuestras bocas cerradas por un minuto más. Miré mi teléfono otra vez. Escóndete. Una tontería, en realidad, pero de una forma que empezaba a resultarme cada vez más incómoda. ¿Qué crees que es?, susurró Mateo. Yo negué con la cabeza. Evelyn se encogió de hombros ligeramente. Daniel respiró hondo antes de hablar. No sé, obviamente es algo sofisticado, dijo en voz baja. Yo creo que algo está pasando en verdad. De repente, fuertes golpes en la puerta de su apartamento, estruendosos. ¡Oye!, gritó una voz amortiguada por las paredes. «Daniel, ¿estás ahí?» «¿Quién es?», Evelyn preguntó. «Un monstruo, obviamente», respondió Daniel. «Es broma, es mi vecina Mónica». Evelyn se inclinó por encima de Mateo y de mí para tirar de la manga de Daniel. «¿Estás seguro?» «Sí, probablemente debería abrirle». «Pero dijiste que esperáramos 5 minutos», respondió Evelyn.
Sí, pero en este momento me estoy portando como un vecino bastante malo, respondió. Los golpes persistían, también las palabras. Tengo una cosa rara en el teléfono, mi novio también la tiene. Dice escóndanse, lo mismo en la tele, lo mismo en la computadora. No sé cómo contactar con nadie ni qué hacer, continuó ella. Daniel resopló. Bueno, esto es una tontería, voy a... No, dijo Evelyn, pero de repente él se detuvo. Todos nos detuvimos. Sentí algo muy real. Ya no se escuchaba nada, o al menos eso creíamos. Ni siquiera el tic-tac del reloj, ni el suave roce de nuestra ropa contra la puerta. Era como si el mundo contuviera la respiración, como si hubiera una presencia justo afuera del armario. Y entonces ocurrió. Fuera lo que fuese, la sensación se disipó, el sonido regresó y eché un vistazo a mi teléfono. La palabra escóndete había desaparecido y en su lugar apareció mi pantalla de inicio. El silencio entre los cuartos era incómodo. ¿Sintieron eso?, susurró Evelyn. Nadie dijo nada. Daniel extendió el brazo una vez más para abrir la puerta, pero le temblaban las manos. Puedes hacerlo, susurré. Creo que estamos bien. Se armó de valor, con la misma expresión como si hubiera cruzado una especie de umbral interior. Apartó la puerta, revelando la habitación exactamente como la habíamos dejado. Lo tomamos en cuenta. Voy a contestarle a Mónica, dijo, sin mucho vigor en la voz, levantándose y saliendo sigilosamente de la habitación. Los demás lo seguimos, deteniéndonos en la sala, mientras él seguía hacia la puerta. Yo en ese momento me dirigí a Twitter, busqué la palabra escóndete y ordené lo más reciente. Evelyn, mientras tanto, tomó el mando a distancia del soporte, encendió el televisor, ahora sin la palabra ocultar, y pasó de un canal a otro en la pantalla. ¿Qué estás buscando?, preguntó Mateo. No lo sé, un canal vivo quizá, respondió ella. ¿Las noticias? Mi desplazamiento por Twitter no produjo ningún resultado de ayuda ni de esclarecimiento, aunque estaba claro que el alcance de lo que había sucedido era global. Mi atención se centró en Daniel, que estaba de pie sobre la entrada, con la mirada pegada en la mirilla de la puerta. No se había movido por mucho tiempo. ¿Está todo bien, amigo?, pregunté. Él no respondió, simplemente se quedó ahí, congelado. Me acerqué lentamente. Ella está... Me acerqué lentamente a él, le di una palmadita en los hombros y le insistí a que se apartara de la mirilla. Finalmente lo hizo, apoyándose primero en la pared, antes de deslizarse lentamente hacia un asiento en el suelo. Miré hacia el pasillo, a través del agujero. Afuera, su vecino, el que llamaba a la puerta, parecía como si lo hubieran ensartado, diezmado. Una explosión de sangre en todo el pasillo. Y en ese momento, mi teléfono hizo un zumbido. Lo saqué. Solo decía, de nuevo. Antes de procesarlo, escuché la reacción de Daniel y Evelyn. Hay otro. Dice de nuevo ahora. Me giré y vi la palabra amenazante en el televisor. Carajo. ¿Entonces deberíamos escondernos de nuevo?, gritó Mateo. Al igual que Daniel, yo estaba en shock. Arturo, ¿qué crees que deberíamos hacer?, repitió. Evelyn, dije, intentando que las palabras salieran de mi boca. Tuviste buen instinto la primera vez. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó. ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando vi por primera vez la palabra escóndete y cuando sentimos esa presencia en el armario? Podrían haber sido 10 minutos, escuché murmurar a Daniel, casi sin vida. Yo no sé. Entonces Evelyn se interrumpió. Espera, ¿qué acabas de ver afuera?, preguntó. Empezó a acercarse a la puerta. La detuve. No creo que te haga bien que lo veas. ¿Hablas en serio?, respondió ella. Sí, dije, dándome cuenta inmediatamente de que mentir tal vez hubiera sido más inteligente. No podemos asumir que tenemos la misma cantidad de tiempo, añadió Daniel. Seguí con mi discurso. ¿Qué les parece si nos escondemos en el mismo sitio? Mateo empezó a caminar de un lado a otro, pensando, golpeando el suelo con el pie. Si nos ponemos a pensar, decía esconderse y nos escondimos. Ahora dice otra vez y obviamente eso significa que lo que haya pasado volverá a pasar. Nos miró como si pudiera ver en nuestras expresiones de agotamiento lo que nos esperaba del otro lado de la puerta. Vamos a hacerle caso, hombre, le respondí. No, lo que quiero decir es que
es que cuando jugabas de niño, si seguías eligiendo el mismo lugar una y otra vez, eventualmente te alcanzaría, ¿no?, dijo Mateo, luchando. ¿De verdad estamos intentando aplicarle algún tipo de lógica a esto?, murmuró Daniel. Evelyn se armó de valor. Creo que tiene razón. Es una locura y no puedo creer que esté diciendo esto, pero tenemos que operar por instinto. Y mi instinto me dice que esta vez elijamos otro lugar. ¿Pero esto da la impresión de que deberíamos separarnos?, pregunté, mirando a mi alrededor, dándome cuenta poco a poco de que el espacio limitado con el que contábamos hacía que esta sugerencia tuviera más sentido de la que me hubiera gustado. Me di la vuelta hacia Daniel. ¿A dónde deberíamos ir?, le pregunté. Negó con la cabeza. Se dio varias palmadas en la frente como para volver a la realidad. Él se puso a pensar. 2 debajo de mi cama. Hizo una mueca, dejando que las neuronas colisionaran en su mente. Uno en el armario de los utensilios, el otro en el lavadero, ¿de acuerdo? Se levantó y señaló. Uno de los armarios estaba justo detrás de mí. Volví a sentir la vida. «Hay que hacerlo ahora», dijo. Mis ojos se dirigieron a Mateo y Evelyn, quienes corrieron hacia el dormitorio. Daniel me hizo un gesto con la cabeza antes de entrar al lavadero y entrar torpemente con la lavadora y la secadora, cerrando la puerta. Entré al armario de servicios públicos y cerré. Más bien, lo intenté, porque la puerta no se cerraba. «Carajo», dije. «Daniel, la puerta no está...» Pero luego reprimí mi impulso de decir nada más. Si se acababa el tiempo, cedería mi puesto. ¿Y qué demonios? También el suyo, si seguía hablando. Intenté cerrarla un par de veces más y luego me comprometí, aterrorizado, a sujetar la manija y mantener la puerta cerrada. Intenté contener el temblor de mi mano y la respiración acelerada mientras... El silencio se apoderó de nuevo de todo, un silencio absoluto. Y entonces, esa presencia. Sentí un ligero tirón en la puerta. La agarré con firmeza, pero no intenté dominarla. No quería delatarme por completo. Y de nuevo se detuvo. La sensación desapareció. Esperé 15 segundos antes de mirar mi teléfono y ver que el aviso de otra vez había desaparecido. Escuché el sonido de la puerta de Daniel abrirse primero, luego la mía. Estaba emocionado. «Perdóname, amigo, olvidé que esa puerta no sirve. Perdóname, en verdad», dijo Daniel. Está bien, amigo, lo sé. Incluso te escuché hablarme y no respondí yo. Yo simplemente entré en pánico y pensé que... Estamos vivos, amigo, está bien». Inmediatamente recordé que no éramos solo nosotros, Evelyn y Mateo, le dije. Fue entonces que corrimos a su habitación. Nada al principio. Los dos aún no habían salido. Por un instante me asaltó la horrible idea de que tendríamos que sacar sus cadáveres de debajo de la cama. «Amigos», dije, «no hay moros en la costa, rápido». Silencio durante un buen rato, antes de que finalmente salieran ilesos de una pieza, vivos. Mientras pasaban de gatear a agacharse y a ponerse de pie, quise abrazarlos a todos. Por un instante sentí un nuevo aprecio por la vida, sus rostros y sus personalidades. Otro zumbido en mi teléfono. Eché un vistazo. Hora del descanso, decía. Dejé escapar un suspiro de alivio y le mostré el mensaje a los demás. Supongo que estamos bien, dijo Evelyn, un segundo para recuperar el aliento después de esta maldita locura. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel. ¿Esto va a continuar así? Entramos juntos a la sala de estar, nerviosos. Ni siquiera hemos tenido un segundo para asimilar esto, dijo Evelyn. Algo dentro de mí no parecía estar bien. No me sentí bien. Oye, Evelyn, ¿cómo supiste que debíamos habernos quedado en el armario durante 5 minutos?, preguntó Mateo, algo inquieto. Le noté cierta molestia en la cara ante la pregunta. Yo no sabía nada, era una simple suposición, pero bueno, si tuvieron mucha suerte de que estuviera aquí y presionara, porque qué tercos que estaban todos, ¿no? Mateo tenía una expresión extraña mientras la miraba. Está bien. Parece que quieres decir algo más, dijo. ¿Por qué lo haría? ¿Qué te hace pensar que yo...? Daniel interrumpió a Mateo, interponiéndose entre los dos. ¡Caramba, no se desesperen! Pero mientras lo decía, y quizás solo fue una aberración mental, no pude evitar sentir algo significativo agitarse en mi interior, algo realmente intenso, como si, aunque su rostro permaneciera serio, ocultara una especie de sonrisa interior ante lo que estaba sucediendo. Mateo, creo que estás enfocando tu escepticismo en la dirección equivocada, le dije.
La expresión de Daniel se volvió irritada, lo cual prácticamente lo confirmó para mí. No sé si quieras enojarte con la persona que nos salvó la primera vez, dije, intentando dejar en claro algo, señalando a Evelyn, pero al mirarla, algo también me pareció raro. Me contuve, o mejor dicho, con la persona que quería abrir la puerta del armario. Y entonces me di cuenta de algo aún más obvio. Espera, Daniel. Tú intentaste matarme y de repente lo fulminé con la mirada, enfureciéndose a cada segundo, como si todo empezara a tener sentido. Evelyn y Mateo se unieron a mí. Daniel parecía incrédulo. Ya admití que metí la pata con la puerta, te lo confesé. ¿Por qué intentas empeorar las cosas? Estaba intentando calmarlos. Luego, al vernos acercarnos, retrocedió hacia los armarios de la cocina. Me señaló. Tú estabas hablando por teléfono cuando todo esto pasó, dijo, como si tuviera su propia revelación. Estabas esperando a que todo esto comenzara. Es una conclusión descabellada, dije, convencido de que no podía confiar en él. Pero al mirar a Evelyn y a Mateo, me di cuenta de que tampoco podía confiar en ellos, de que no podía confiar en nadie. Aún así, Daniel absolutamente necesitaba ser el primero en irse, el primero en ser eliminado. Sacó un cuchillo del armario y nos lo ofreció, y solo el pensamiento más pequeño en el fondo de mi mente me decía que estaban jugando con nosotros, que era tan increíblemente obvio que fuera lo que fuese, tenía control sobre nosotros. Pero desafortunadamente esa comprensión fue académica, para mí, en el mejor de los casos, ya que seguía encontrando cadena tras cadena de pensamientos y emociones que se conectaban. Todo sumaba, la lógica sonaba, mis emociones se inflamaban. Hora del descanso, dijo Evelyn. Nos está costando mucho todo esto. Por supuesto que ella lo sabría si estuviera involucrada. Todos la miramos. Estaba atento a cualquier movimiento repentino de estos traidores, estos malditos. Ni un milímetro de movimiento me pasaría. Nos están dominando, nos están inundando con una ira que no es nuestra, y por muy real que parezca. Nos miró con el teléfono y nos señaló para que lo leyéramos con claridad. Hora de descanso. No podemos caer en ello. Y esa pequeña parte de mí, con los pies en la tierra, tomó el control, aunque estaba seguro con toda mi alma de que ella, Daniel y Mateo eran la fuente de todo lo que estaba sucediendo. El agarre de Daniel sobre el cuchillo se hizo más fuerte, mientras él y el resto de nosotros permanecimos en el extraño equilibrio de nuestro enfrentamiento de 4 bandos. Son todos ustedes, pensé para mí mismo, antes de sentir que una ligereza me invadía, como un hambre insaciable que se desvanece o un miedo extremo que se disipa al darte cuenta de que el ruido de la otra habitación no era una persona, sino algo que se derrumbaba. Mis sentimientos de inquietud y paranoia desaparecieron. La pantalla de mi teléfono, una vez más, volvió a su fondo de pantalla predeterminado. Era muy difícil describir cómo me sentía ahora. Lucidez, vergüenza. Miré a Daniel con tristeza. Tenía la cabeza gacha mientras guardaba el cuchillo en su sitio. Mateo se volvió hacia Evelyn. Lo siento, dijo. Luego se dirigió a Daniel. Lo siento, chicos, dijo Daniel. Lo siento. Finalmente, respondí yo. De nada, malditos, dijo Evelyn. Eso fue una locura, respondió Daniel. Como una montaña rusa del carajo, dijo Evelyn. No, eso no era totalmente mío, dijo Mateo, como si algo estuviera dentro de mí y era... Está bien, amigo. Me estaba cansando de decirlo, y ciertamente, de todos modos, yo menos que nadie merecía perdonarlo después de donde estaba mi cabeza hacía solo 30 segundos. Necesitamos escribir algo, como si fuéramos susceptibles, no lo olviden, empezó Daniel. Solo tenemos que recordar mantener la cabeza fría, interrumpí. Recuérdenlo. Pero creo que el miedo de que apareciera el mensaje otra vez en nuestros teléfonos lo impulsó a buscar papel y a garabatear. Mientras los demás intentábamos disfrutar del respiro, de que no pasara nada. Cada medio segundo era un maldito lujo. Quise decir lo siento unas 20 veces más, algo que estaba seguro no era un sentimiento único en mí. Siento que me estoy perdiendo, les dije. En ese momento parecía estar en un sueño. Estamos todos, dijo Mateo, mirándonos atentamente. Probablemente todos moriremos. ¿Deberíamos, por favor, decir nuestras palabras? No hables así, dijo Evelyn. ¿Cuántas personas crees que están muertas?, preguntó Mateo. Fui al televisor.
libre temporalmente otra vez de mandatos o de 2 palabras. Lo encendí, navegué por la página de inicio hasta que encontré la transmisión en vivo de un partido de fútbol. Un ángulo de cámara fijo, todos en el estadio, destrozados, jugadores en el campo, dentro del marco, destripados. Regresé a la página principal buscando otro programa en vivo. Hice clic en lo que parecía ser un canal de noticias del que había escuchado hablar. Apareció un escritorio vacío. Intentamos informar, dijo. Sabiendo que la señal se va a cortar, he sobrevivido hasta ahora. Sobreviví a lo que sea esto. Pero la masacre que he visto en las imágenes es extensa. Recomiendo encarecidamente. La transmisión fue interrumpida por la nueva palabra. Busca. De nuevo, en letra clásica, y la pantalla se quebró y luego se hizo añicos con un fuerte estallido, arrojando pedazos de vidrio al suelo. Al igual que la pantalla de mi teléfono que había colocado sobre la mesa de café, al igual que los teléfonos en las manos de Evelyn y Mateo, que fueron arrojados reactivamente al suelo por la pareja, con un rebote débil antes de asentarse. Entré en pánico. Busca, dije desesperadamente, tratando de poner mi cerebro en marcha. ¿Quizás algo fuera de lugar?, preguntó Evelyn. ¿Qué pasa si tenemos que encontrar lo que está matando a todos?, preguntó Mateo. No, comencé, pero ni siquiera pude terminar la frase. Corrí al balcón para ver si había algo obvio para buscar, en el cielo, en la ciudad. Lo que vi en los rascacielos vecinos fueron cortinas manchadas de sangre, cuerpos irreconocibles con las persianas levantadas y, mientras mis ojos iban de un lado a otro, una pista, un televisor pequeño en uno de los apartamentos. La pantalla parecía intacta. No pude distinguir una palabra. 5 letras era lo máximo que pude leer. Son las palabras, dije. Necesitamos encontrar un dispositivo que aún funcione. Corrí de nuevo a la sala de estar. ¿Alguien tiene binoculares? Todos me miraron. ¿Por qué carajo alguien tendría binoculares?, preguntó Daniel. Creo que hay una pantalla en uno de los otros edificios de apartamentos. Funciona, hay una palabra, pero no la veo. Necesitamos encontrar otra, no sé. Corrí a la oficina de Daniel. La pantalla de la computadora estaba rota. ¡Carajo! Agarré su computadora y estaba destrozado. ¡No! Me golpeé nerviosamente el pecho con las yemas de los dedos de ambas manos, mientras el resto buscaba desesperadamente algo viable también. ¿Tenía que correr al otro apartamento? ¿Habría siquiera tiempo suficiente? ¿Cómo podría siquiera entrar? Y entonces, como un rayo, algo me golpeó. Daniel, ¿dónde está tu teléfono? Su voz sonaba un poco confusa. No sé, lo pierdo todo el tiempo. Encuéntralo. ¿De verdad crees que eso es todo? Buscamos una pantalla que funcione. Esa es la única que aún no hemos descartado. Me volví hacia Mateo. Revisa los demás apartamentos de esta planta. Fíjate si alguna puerta está abierta. Si es así, entra y revisa todo. Teléfonos, computadoras, televisores. Da igual. Comprueba si hay algún mensaje intacto en alguno de ellos. Eso haré, dijo, corriendo hacia la puerta, abriéndola, asustándose al ver el cuerpo que estaba frente a ella, casi tropezando con él. Luego se compuso y corrió hacia el pasillo cuando la puerta se cerró detrás de él. Después destrozamos el apartamento de Daniel. ¿En qué lugar sueles perderlo?, le pregunté. Ya miré debajo de la cama, miré desesperadamente los mostradores junto a Evelyn. No, hombre, no está. Es una tontería, pero a veces lo tiro al otro lado de la habitación. Me sirve, le respondí. En el baño, miré en el botiquín, luego volví a su habitación, a su armario y revisé los bolsillos de todos sus pantalones. Empecé a sentir que lo inevitable se acercaba. Este parecía nuestro momento de morir, ¿no? Los amo, chicos. Escuché a Evelyn decir casi en voz baja, como si pudiera sentirlo también. No había una cuenta regresiva tangible, pero una sensación en el pecho. Un tren se acercaba, con nosotros atados a las vías. Daniel corre hacia el mueble del televisor, mira hacia atrás, luego debajo de los libros, debajo de los estantes, y volví a la sala de estar, seguro de que no estaba, con la mirada bajando hacia el doloroso juego con el que habíamos empezado nuestra noche mortal, el Monopoly. Específicamente, el montón desordenado de billetes de 50, 20 y 10 en el lado del tablero de Daniel. Sabía que su etiqueta para cambiar algunos porcientos era bastante mala. El dinero estaba apilado, lo cual tenía sentido. Estaba arrasando en toda la partida y aún así me agaché e hice un barrido aún más agresivo del lugar donde habíamos comenzado nuestra búsqueda desesperada para descubrir su Samsung conservado debajo del dinero falso, con una nueva palabra para saludarme. Sonríe. Y realmente
parecía que esta vez el tiempo se había acabado. «Todos tienen que sonreír ahora», grité como un maldito subastador. Evelyn fue la primera en darse la vuelta desde el lugar de la cocina. «¿Qué pasa?». Arranqué el teléfono del suelo y le mostré el mensaje. «¡Sonríe!». Ella imitó mi expresión incómoda, todos los dientes, felicidad fingida, al igual que Daniel cuando salió corriendo de la habitación antes incluso de ver el mensaje en el teléfono o de esa intensa mirada. Mateo abrió la puerta de golpe. «No encontré nada, lo siento», gritó. Vio nuestras caras sonrientes y nuestros ojos gritándole que captara la indirecta mientras yo intentaba articular la palabra sin perder la pose, pero en cambio sonó algo que no era la palabra. Y sin embargo, a pesar de la visión confusa, con el golpe más afortunado del mundo, copió y me mostró la sonrisa. Mantuve mi sonrisa radiante, sintiendo una lágrima de miedo recorrer mi mejilla, mis ojos pegados al teléfono de Daniel en mi mano, esperando y rezando para que no nos separaran todos. Y la palabra desapareció. Mostré al grupo la prueba y uno a uno, nuestras expresiones alegres cambiaron a nuestras típicas muecas nerviosas. El ceño fruncido, en reposo, se recuperó. Una exhalación colectiva. «No puedo hacer esto, carajo», dijo Daniel. «Lo sé», añadió Evelyn. Y a diferencia de algunos de los espacios que nos habían permitido en el pasado, ya vi un nuevo mensaje en el único teléfono funcional que quedaba en mi mano derecha. «Señalen al sacrificio», decía. Podía sentir la mirada del grupo sobre mí. No podía ocultar mi tristeza. «¿Qué pasa?», preguntó Daniel. «Señalen al sacrificio», dije, apenas legible. «¿Arturo?», preguntó Evelyn. Incliné el teléfono para que pudieran leerlo. No podía decir las palabras más alto, mi cuerpo no me lo permitía. Debajo de las palabras había un cronómetro en marcha, uno que ya marcaba 1:45, 1:44, 1:43, cuando les enseñé el teléfono. Y aún así, todos necesitábamos más segundos para entender lo que pasaba. Me sentí derrotado, de verdad derrotado. «De acuerdo», dijo Daniel, irrumpiendo la espera. «¿Y qué? ¿Lo hablamos con el tiempo que nos queda? Quizá nos ponemos de acuerdo en señalar a alguien. O sea, oye, no sé qué nos queda de vida». Mateo sigue. «Yo, mi familia, mamá, papá, hermanos. Ni siquiera pensé en ellos todo este tiempo. Probablemente estén todos muertos, todos». «Sí», irrumpí. Sus palabras me impactaron de inmediato y acabaron con cualquier resto de etiqueta social que me quedara. Todos los que conocía probablemente se habían ido. Evelyn nos sonrió nuevamente. «Ahora solo los tengo ustedes», dijo. «Así que, a la mierda con esto», dijo ella, señalándose de inmediato, casi haciéndose morir ahí mismo de miedo de que la destrozaran enseguida. Pero el contador seguía corriendo. 1:12, 1:11, 1:10. Mateo se señaló a sí mismo. «Al carajo, ¿sí? ¿Sabes qué? Yo también lo haré». Lo miré, casi nervioso, exasperado. «¿En serio? ¿Después de todo esto, amigos?» 1:7, 1:6, 1:5. «Si existe el infierno», dijo Daniel, «es improbable, pero qué demonios. Quizá esquivemos esa bala». Curvó el dedo índice hacia sí mismo. Simplemente los miré. Fue extraño sentir un torrente de pensamientos egoístas inundándome de repente. 40, 39, 38. «De acuerdo», dije, imitando a mis compañeros. «Hagamos esto». Me señalé también, como si estuviéramos jugando a Simón Dice o algo así. 33, 32, 31. Miré con aprecio a mis viejos amigos, los amigos más antiguos que había tenido en mi vida. Y luego, en el tablero de Monopoly en el que estábamos jugando, en realidad fue un juego horrible. No estaba seguro de por qué nos sometíamos a él. 027, 026. Vi la pila de dinero en la parte de estacionamiento gratuito. 0,23, 0,22. La única forma de hacerlo divertido era jugar con reglas absurdas, reglas de la casa. 0,20, 0,19. «Espera», dije, «síganme». Corrí hacia la puerta, la abrí y la mantuve abierta para el resto. 15, 14, 13. Señalé a la vecina muerta de Daniel en el pasillo de frente a la puerta. «Mónica». No sabíamos a qué nos enfrentábamos hasta que ella murió. Su sacrificio nos dio una oportunidad, dije, casi levantando la vista como si le hablara a quien quiera que estuviera infligiendo este terror. Sabía que era exagerado. 0,9, 0,8.
y probablemente hemos perdido mucha humanidad desde entonces, así que lo siento, dije, señalándola a ella. Y gracias. 0,6, 0,5. Y mis mejores amigos también señalaron una forma realmente morbosa de cerrar el asunto, con un choque de lo siento y gracias, escapándome como lo que probablemente serían sus últimas palabras. Realmente había interrumpido un momento bastante agradable dentro de esta rareza. 3, 2, 1, 0. Reglas de la casa, dije. Y luego me preparé para ello. Dolor, luego aniquilación. Pero no pasó nada. En cambio, el teléfono de Daniel en mi mano solo decía: buen juego. Nos quedamos ahí, parados durante 10 minutos, o eso pareció, antes de que finalmente nos aventuráramos a entrar en fila india, como un grupo de zombies educados. No estaba seguro de qué hacer con lo sucedido, a quién consultar, el estado del mundo, qué estaba sucediendo a mi alrededor. Volví a sentarme ante el tablero del Monopoly. Los demás también ocuparon sus lugares. Creo que era mi turno, ¿no?, dije lentamente. Agarré los dados, los tiré, salió un 10. Toqué una figura de sombrero de copa en cada cuadrado hasta que aterricé en un lugar. ¿Quieres comprarlo?, me preguntó Evelyn. Lo pensé demasiado. Finalmente le dije: está bien, lo compro. Espero que esta historia les haya gustado. Ahora ya saben qué hacer si les aparece un mensaje repentino en todas sus pantallas. Si les gustó, síganme en Instagram y también sigan este podcast en Spotify. Estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. También búsquenme en Instagram como Dantempo Plus. Y sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.